con los 5 terms. La clase pasada, entonces, tuvimos oportunidad de revisar de los 5 terms el grupo E, que en realidad solo hay un contrato, y el grupo F, compuesto por 3 contratos. Perla, ¿cuáles son los 3 contratos que forman parte del grupo F? Hola, hola, Perla. ¿Cuáles son los 3 contratos que forman parte del grupo F? Hola, Miss. Es Escucho. lo del vendedor. Sí, ¿cuáles son los 3 contratos que forman parte del grupo F? Pues según yo, es vendedor, comprador y del otro no sé si es pues como el lugar. No, tenemos 3 que tienen nombre y se llaman, y son parte del grupo F porque todos empiezan con F. Tenemos ¿cuál? El primero, ¿cómo se llama? Ok. Es FCA. Free carrier o libre El otro. transportista, ¿verdad? Ajá. Después tenemos FAS. free alongside ship, ¿verdad? Libre a un costado del buque. Y el último, Perla. Ay, el último no. FOB. FOB, ¿verdad? Free on board, libre en el buque, ¿vale? Ya que Sí. lo colocaron digamos que sobre el buque, ¿vale? Entonces, estos son los 3 contratos que forman parte del grupo F. Del grupo E, nada más tenemos, creo que sí, X. Aquí me falta una X. X-Works, ¿vale? Este es en fábrica. X-Works del grupo E. Muchas gracias, Perla. De nada, Miss. Entonces, el día de hoy vamos a ver, porque dijimos que son 4 grupos, y esos 4 grupos constituyen los 11 contratos, ¿verdad? Las 11 reglas para comerciar. Entonces, el día de hoy vamos a ver los contratos del grupo C, ¿vale? Los contratos del grupo C, recordemos que incluyen el transporte principal, pagado, ¿vale? El transporte principal pagado. Recordemos que los que me acabas de mencionar, Perla, en el grupo F,
todos no incluyen el transporte principal pagado, pero en el grupo C tenemos ya transporte principal pagado, ¿vale? Los 4 contratos, aquí tenemos 4 contratos. En todos los casos de los 4 contratos, el vendedor paga el transporte principal, ¿ok? En estos 4 contratos, el vendedor ya está obligado a pagar el transporte principal. ¿Qué otra característica tienen estos contratos del grupo C? Que el vendedor, además de contratar el transporte principal, no asume, bien, riesgos de pérdida o daño de la mercancía, ¿vale? Sí paga el transporte principal el vendedor, pero el vendedor no asume riesgos de pérdida o daño de la mercancía, además de que tampoco asume costos adicionales posteriores a la carga de la mercancía, ¿vale? Eso es lo que incluye los 4 contratos del grupo C. Entonces, sí paga el transporte principal, el riesgo lo transfiere en el momento en el cual carga la mercancía en el transporte principal y a partir de ahí ya no asume riesgos de pérdida o daño de la mercancía o de costos adicionales después de que el vendedor dejó la mercancía cargada en el transporte principal que él pagó, ¿vale? Entonces, tenemos el primer contrato de el grupo C, y el primer contrato del grupo C es CFR, denominado también Cost and Freight. Cost and Freight. ¿Vale? Me faltó una H aquí. Cost and Freight. ¿Qué significa Cost and Freight? Costo y flete. Buenos días, Carla. Buenos días, Iván. Buenos días, maestra. Buenos días. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos el primer contrato del grupo C, Cost and Freight, costo y flete. ¿Qué implica? Bien, este Incoterms, costo y flete. Tenemos vendedor y tenemos de este otro lado comprador. El vendedor, bien, tiene que embalajar la mercancía. Tiene que además trasladar la mercancía a la aduana de exportación o a la aduana de salida. A la aduana de salida. Debe de
realizar el trámite de despacho de exportación. Otro punto importante que les mencioné, como bien lo dice, transporte principal pagado, debe pagar el transporte principal. Debe pagar el transporte principal. Ya que debe pagar el transporte principal, debe pagar la carga de la mercancía al transporte principal. Debe pagar la carga. Y eso incluye la grúa. La carga de la mercancía al transporte principal. ¿Vale? Sin embargo, una vez que carga la mercancía al transporte principal que él pagó, aquí está, paga el transporte. En ese momento, el vendedor transfiere el riesgo. En ese momento, el vendedor ya no asume la responsabilidad de lo que le pueda ocurrir a la mercancía en el trayecto, a pesar de que él haya pagado el transporte. Bien, entonces podemos decir que, lo voy a poner aquí arriba, no asume riesgos. Después de cargar la mercancía en el transporte principal. Por lo tanto, cuando el transporte principal llega al lugar de destino, en donde se encuentra el cliente, o al país de destino, en donde se encuentra el cliente, a pesar de que el vendedor haya pagado el transporte principal, no tiene la responsabilidad de descargar la mercancía del transporte principal, por lo tanto, mucho menos de pagar lo necesario para que descarguen la mercancía del transporte principal. Esa parte ya no es responsabilidad del vendedor. ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador? Bien, y lo acabo de mencionar. El comprador es responsable de daño y pérdida de la mercancía al momento de la carga. ¿Ok? Y a partir de ahí, el vendedor se hace responsable, ¿ok? De lo que ocurra con la mercancía. 2, es responsable o debe de descargar o cubrir los costos de descarga de la mercancía. En destino o en el destino. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos responsabilidades del vendedor
y responsabilidades del comprador. Obviamente, una vez que descarga la mercancía y el vendedor tuvo que pagar los costos que esta función implica, bueno, pues también el comprador es responsable de trasladarla a el despacho fiscal o fiscalizado para que las autoridades aduaneras revisen la mercancía, de tramitar el documento de importación que liberen la mercancía y llevarla hasta su almacén, ¿vale? Entonces, esta es la función del contrato Cost and Freight. Sin embargo, este contrato Cost and Freight, el vendedor debe contratar un flete en condiciones LIFO. ¿Ok? ¿Qué significa? Que el vendedor aquí tenga que contratar un LIFO, ¿ok? Liner in, free out. Eso significa LIFO. Liner in, free out. ¿Qué es un flete en condiciones LIFO? Cuando contrata un LIFO el vendedor, se incluye una cláusula en el contrato Cost and Freight, el cual indica que los costos de operaciones de descarga de la mercancía cuando llega a la aduana de exportación, carga de la mercancía en el transporte principal y estiva de los contenedores en el transporte principal, porque esa parte también la cobran, el estivar los contenedores en el transporte principal, son a cuenta del vendedor. Esa es la cláusula de flete LIFO, ¿ok? Se incluye entonces en el contrato Cost and Freight y dice: el vendedor es responsable de pagar la descarga de la mercancía cuando llegue a la aduana. El vendedor es responsable de pagar la carga de la mercancía al transporte principal, así como la estiva de los contenedores en el transporte principal. Pero cuando la mercancía llegue a destino, el vendedor no es responsable de descargar la mercancía en el puerto, en el puerto aéreo o puerto marítimo o estación terrestre a la cual, o ferroviaria a la cual llegue. No es responsable de descargarla ni de desestivar los contenedores, porque cobran por descargar la mercancía, por desestivar los contenedores. ¿Ok? Entonces, en esta cláusula LIFO, Liner in, free out, el vendedor queda estipulado en el contrato que no es responsable de esa última parte, de descarga y desestiva en el lugar de destino o de llegada. Bien, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? No, todo bien. Gracias, Iván. Carla, ¿alguna duda? No, maestra, gracias. Gracias a ti, Carla. Andrea, ¿nos escuchas? Sí, sí los escucho bien. Correcto. Bien. Vamos a continuar. Dijimos que son 4 contratos. Ya vimos Cost and Freight. Y el siguiente es el denominado SIP. Cost Insurance and Freight. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo aquí. Cost Insurance and Freight. Sí. Cost
and freight. Costo, seguro y flete. Bien. ¿Qué características tiene este contrato? Los mismos que un cost and freight, solo que la diferencia es que aquí sí va incluido un seguro de la mercancía. Bien, en todos los contratos anteriores que hemos estudiado hasta aquí, el Ex-Works, el Free Carrier, el Free Alongside Ship, el Free On Board, en todos ellos no hay un seguro contratado de forma obligatoria. Esto implica que cuando realizan la negociación el comprador y el vendedor no está obligado por ninguna cláusula del contrato a que la mercancía vaya asegurada. Bien, y además, como el traslado del riesgo o de la responsabilidad es casi inmediato de vendedor a comprador, pues el vendedor no se encuentra muy interesado en contratar un seguro para que la mercancía, si sufre algún daño, pues tenga un respaldo económico. Entonces, en esos 4 contratos, o prácticamente ya incluyendo el contrato Cost and Freight, entonces ya son 5 contratos. En esos 5 contratos anteriores, el vendedor no se encuentra obligado a contratar un seguro y por lo tanto en la mayoría de los casos quien contrata el seguro es el cliente, es el comprador. ¿Por qué? Pues porque, como les mencioné, casi de forma inmediata se traslada la responsabilidad sobre la mercancía del vendedor a el comprador. Y entonces, como el comprador tiene que lidiar la mayoría del proceso de logística con el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, pues él es el más interesado en contratar un seguro, en pagar un seguro, ¿ok? Sin embargo, después de estos 5 contratos que hemos estudiado, llegamos a este primer contrato en donde por obligación estipulado en el contrato, el vendedor tiene que pagar un seguro. ¿Ok? Entonces, aquí lo incluimos. Bueno, el vendedor está obligado a embalajar la mercancía, de trasladar la mercancía a la aduana de salida, de realizar el trámite de despacho de exportación, debe pagar el transporte principal, debe pagar la carga de la mercancía al transporte principal, y debe de pagar, voy a poner, un seguro. ¿Ok? Debe de pagar un seguro. Al igual que el contrato Cost and Freight, en este contrato SIF, también el vendedor debe de contratar el flete en condiciones liner in, free out, ¿ok? En donde también queda estipulado en el contrato SIF que el vendedor está obligado a pagar la descarga de la mercancía cuando llega a la aduana de exportación, la carga de la mercancía al transporte principal y la estiva de los contenedores en el transporte principal. Una vez que dejó cargada la mercancía en el transporte principal, entonces el comprador es el responsable de el pago de la descarga de la mercancía cuando llegue a destino, así como la desestiva de los contenedores. Bien, y entonces aquí viene una
característica importante a revisar en relación al riesgo. Bien, el vendedor es responsable de pagar el seguro. Sin embargo, continúa la circunstancia de que el vendedor no es responsable de daño de la mercancía una vez que ha dejado la misma cargada en el transporte principal. Después, si la mercancía se pierde o se daña, no es responsabilidad del vendedor. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo? Si el seguro lo paga el vendedor. Bien, sí, pero en este tipo de contrato SIF, el vendedor pone el seguro a nombre del comprador. El beneficiario es el comprador. Bien, por lo tanto, si en el trayecto la mercancía sufre daño o pérdida, quien deberá de realizar el trámite para cobrar la prima, es decir, hacer válido el contrato de seguro, debe ser el comprador, el cliente, ¿ok? El vendedor pagó el seguro, pero en caso de siniestro, a él no lo llamarán. Bien, ¿a quién llamarán? Es al cliente, es al comprador. Y él tendrá que hacerse cargo de todo lo necesario para hacer válido el seguro. Bien, entonces es por eso que en este contrato SIF la responsabilidad de comprador a vendedor se sigue trasladando en el momento en el cual el vendedor coloca la mercancía en el transporte principal, pero que ese transporte principal está pagado por el vendedor. ¿Okay? El cliente ya no tuvo que pagar el transporte principal y bueno, pues tampoco pagó el seguro, pero en caso de siniestro el cliente tendrá que realizar todos los trámites necesarios. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? No. Perfecto, muy bien. ¿Puedo borrar? Sí, sí, Miss. Sí. ¿Puedo borrar, chicos? No escuché. Sí, 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 sí. ¿Sí? Muchas gracias, Iván. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces al siguiente contrato del grupo C. Ya van 2 contratos que vemos. El siguiente es el CPT, Carriers Pay to Port. Entonces, tenemos un CPT. CPT. Bien. Carrier Pay to Port. Bien. Carrier Pay to Port. Costo y flete pagado hasta. Sí, así es. Costo del flete pagado hasta. Pagado hasta. Bien, ¿qué implica el contrato CPT Carriage Pay to Port? Implica que el vendedor debe pagar el transporte principal, no lleva seguro, tampoco lleva cláusula liner in
free out, ¿ok? Riesgos, no asume riesgos después de cargar la mercancía en el transporte principal. También no asume riesgos después de cargar la mercancía en el transporte principal, es decir, sí paga el transporte principal, pero una vez que la coloca en el transporte principal, si ocurren pérdidas o daños sobre la mercancía, ya no es responsabilidad del vendedor. Debe pagar la carga de la mercancía al transporte al transporte principal también. Y aquí agregamos algo más. Recordemos que en el contrato CIF, Cost, Insurance and Freight y Cost and Freight, que son los dos contratos anteriores, el vendedor no está obligado a pagar la descarga de la mercancía cuando llega a destino. Aquí, en Carriers Paid to Port, sí, el vendedor está obligado a pagar la descarga de la mercancía cuando llegue a destino. Entonces, vamos a ponerlo por aquí. Aquí arriba. Sí debe pagar la descarga de la mercancía en destino. Y como el contrato se llama costo del flete pagado hasta, implica que en el contrato comprador y vendedor deben haber negociado el lugar de entrega y que ese lugar de entrega puede ser a un costado del transporte principal, pero obviamente ya descargada la mercancía, entonces puede ser a un costado del transporte principal, puede ser en una terminal, ya sea de muelle o una terminal aérea o terrestre, o puede ser en un almacén, ¿ok? Entonces, esta negociación se realiza entre comprador y vendedor y queda estipulado en el contrato. Por eso se llama costo de flete pagado hasta, ¿bien? E implica que el vendedor debe de pagar la descarga de la mercancía en destino, ¿vale? Pero esa entrega en destino debe de ser en un lugar antes de pasar la aduana de importación, ¿ok? Porque en este contrato, Carriers Paid to Port, el vendedor no está obligado a realizar el trámite de importación y mucho menos está obligado a pagar los impuestos y aranceles de importación que implica el procedimiento, ¿bien? No es responsabilidad del vendedor. Entonces tenemos aquí el comprador. ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador? El comprador sigue siendo responsable del daño de la mercancía al momento de la carga en el transporte principal. Eso continúa igual. Y no debe de cubrir los costos de descarga de la mercancía en destino. ¿Vale? Establece el lugar de entrega, obviamente de la mercancía en destino, pero dentro de la aduana. ¿Por qué? Porque la responsabilidad del comprador es de realizar
el despacho de importación. El despacho de importación y el pago de impuestos y aranceles. Muy bien, ¿vale? Obviamente aquí, como les mencioné, en un contrato Carriage Pay to Port, pues bueno, el vendedor no tiene caso que contrate una cláusula LIFO, ya que, pues bueno, el vendedor es responsable tanto de cargar la mercancía al transporte principal como de descargar la mercancía del transporte principal y además de pagar el traslado de la mercancía si es que no acordaron que se entregaba a un costado del transporte principal.